Amigas y amigos de Podcast Conciencia, bienvenidos a un video más. Yo soy Miguel Ángel Pequeño y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros el doctor Dante Arturo Rodríguez Trejo. Él es ingeniero agrónomo especialista en bosques, cuenta con una maestría en ciencias forestales y un doctorado en filosofía por la Escuela de Recursos Forestales de la Universidad de Florida. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con diversas publicaciones científicas, técnicas de difusión y memoria de congresos a nivel nacional e internacional. Ha sido reconocido por la Asociación Mexicana de Profesores Forestales y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Hoy lo tenemos en Podcast Conciencia y nos va a hablar del tema la investigación y el manejo del fuego en el contexto del cambio climático global. Doctor Dante, bienvenido a Podcast Conciencia. Muchas gracias, don Miguel, un placer estar aquí con ustedes, un privilegio esta oportunidad, la cual agradezco mucho y pues si no disponen de otra cosa podemos entrar en materia. Adelante, doctor, el privilegio es nuestro, las cámaras de Podcast Conciencia son para usted, bienvenido. Gracias, ya se ve la presentación, ¿verdad? Bien, la charla a la cual me invitaron a participar es la investigación y el manejo del fuego en el contexto del cambio climático global. Antes demos un panorama de la situación mundial sobre incendios, a grosso modo, y es que alrededor de 3.4 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa un 2% de la superficie terrestre, pues son afectadas por incendios anualmente en el planeta Tierra. Arriba del 75% de estos incendios son provocados por el ser humano. El último reporte de la WWF y del Boston Consulting Group nos dicen que aunque tiende a haber menos incendios en los últimos años, son más extensos y más severos. Y aquí ya hay pues una influencia del cambio climático global y hay investigaciones en algunas partes del planeta que han demostrado que una mayor incidencia de incendios se relacionan con el cambio climático. Unas implicaciones de este efecto invernadero son que el permafrost, que estaba congelado, ¿verdad?, de tantos siglos, en las grandes latitudes, en las muy altas latitudes, pues ahora que con un descongelamiento debido a este efecto de invernadero, pues ya tiene material orgánico que está disponible para la combustión. Se ha incendiado y pues son incendios que son difíciles de controlar en zonas remotas, subterráneos, y además generan muchas emisiones de dióxido de carbono. Igual de quemas agropecuarias de todo el mundo, de grandes incendios, cierta porción de cenizas negras llegan a los polos y pues el color negro favorece la absorción de radiación infrarroja, o sea, de calor, y eso contribuye en alguna medida al derretimiento que está aquejando a los polos. Y recordemos los grandes incendios que se han tenido en Australia, en California, en Chile, en varias regiones del planeta en los últimos años, donde una parte del problema, no todo, ¿verdad?, no es la explicación total, pero una parte del problema tiene que ver con cambio climático. Pero debemos echar un vistazo al origen de los incendios. Aquí ustedes pueden apreciar un fósil de madera quemada que data de hace 200 millones de años, y es el fósil de esta naturaleza más antiguo que hasta donde yo sé hay para México. Nos dice que hace 200 millones de años en Chiapas ya había incendios. Aquí un mapa del orbe por esas épocas más o menos, ¿verdad? Y se nota, si lo vemos con detalle, que una parte de Chiapas no estaba cubierta por el mar, porque la mayor parte del sureste del país sí lo estaba, de lo que hoy es el país sí lo estaba, ¿verdad?, bajo el mar en esa época, pero esa no, y ahí había bosques, incendios, y aquí hay evidencias, millones de años antes de que apareciera el hombre. Y es que nuestro planeta también tiene más de 400 millones de años que ha habido incendios. Esto nos lo dicen los paleontólogos, han rescatado fósiles de esas épocas como este que ven aquí, y repito, hace más de 400 millones de años ya había las condiciones para los incendios, es decir, había una atmósfera con oxígeno que las plantas desde el mar ya habían ayudado a producir. Cuando las plantas colonizan la superficie terrestre, primero estaban en ambientes húmedos, van colonizando cada vez ambientes más secos, van desarrollando raíz y finalmente se enfrentan a temporadas de sequía y precisamente empieza a haber materiales disponibles para la combustión, que era activada por rayos como lo sigue siendo hoy día,
actividad volcánica, entre otros factores naturales, pero esos son los principales. Y eso nos explica que nuestro planeta está hecho para la combustión y desde hace millones de años tenemos incendios. A la derecha vemos una quema prescrita, es una quema hecha por técnicos en la reserva de Pilanesberg en Sudáfrica. Esta quema fue de 2.500 hectáreas y queman para mantener saludable juvenil el pasto en estas sabanas africanas para limitar la entrada de árboles, porque las sabanas tienen la característica de contar con muchos pastos y algunos árboles. Si hay muchos árboles, su sombra no deja crecer los pastos, y esos pastos son los que alimentan pues a las cebras, a los ñúes, a infinidad de herbívoros, de los que a su vez se alimentan carnívoros como el león, ¿verdad? Entonces, para que aquí pueda haber elefantes, jirafas, se requiere que no haya muchos árboles y de manera natural los incendios ayudan a preservar la sabana y los administradores de estos parques pues también usan el fuego para preservar la sabana porque si no esa megafauna no podría estar ahí. Y también quisiera que nos remontáramos a un millón de años atrás. En esa misma región de Sudáfrica hay una de las cunas de la humanidad que se denomina Maropeng, y de un paisaje como el que estamos viendo, solo que de un incendio natural, fue que el hombre se acercó y empezó a dominar el fuego a través de generaciones. Primero se quemó cuando intentó tomar algo incandescente, ¿verdad? Producto de la combustión, pero finalmente logró ir tomando una rama que solo se estaba quemando de un extremo, y a través de generaciones fue previendo para llevarse a su cueva ese material y tener ahí lista leña, ¿verdad? Para ir alimentando una fogata que le ayudó a reflexionar, que le ayudó a ahuyentar a las fieras, ¿verdad? Y que le dio una mejor calidad de vida. Eso y muchas cosas más, como la evolución de la inteligencia en parte, pues las debe el ser humano al fuego, le dio un ambiente propicio para ello, para el desarrollo de alfarería, platicar sus estrategias de caza, cómo les había ido, y sin duda hasta para el desarrollo tal vez del sentido del humor, ¿verdad? Y aquí en México, si queremos saber de la importancia del fuego para las culturas mesoamericanas, pues basta ir a un mercado tradicional y vamos a ver muchos elementos de especies adaptadas al fuego. Vamos a hablar un poquito más de las adaptaciones al fuego más adelante, pero hay especies que requieren el fuego para mantenerse saludables, ¿verdad? Y algunos productos derivados de ese tipo de especies los podemos hallar en los mercados, pero también hallamos muchos implementos para prender fuego. Vemos, por ejemplo, sopladores de hojas de palma y tules para el anafre, ¿verdad? Para soplarle el anafre. Vemos esas cantimploras que se usaban mucho, todavía se usan en el campo, que son los frutos de Crescentia acujete, un árbol sabanero muy adaptado al fuego, que incluso sus semillas requieren de calor para poder germinar, de calor como el del fuego para ablandar su cubierta y poder germinar. Bueno, se usaban esos frutos como cantimploras, todavía se usan. Ahí podemos hallar ocote, pedacitos de madera de pino con resina para poder prender una lumbre, o carbón, que tanto pinos como encinos, el carbón está hecho de estos últimos, de madera de encino, pero ambos grupos de especies, que México es el más rico en número de especies de ambos géneros, y sus especies están pasmosamente adaptadas al fuego, de los pinos y de los encinos, y pues se usa el fuego para hacer el carbón, solo que esos pedazos de madera, el carbón, están parcialmente combustionados, ¿verdad? La prueba es que los podemos seguir utilizando, volviéndolos a prender. Y en fin, entonces, esto nos deja ver la importancia del fuego para las culturas prehispánicas, porque todo de lo que hemos hablado ya se daba desde esas épocas. Y también a la derecha ustedes pueden observar a Huehueteotl, el dios viejo, dios del fuego, que también se le conoce como Xiuhtecutli, ¿verdad? Y que fue adorado a lo largo de 1800 años, de tal manera que eso nos dice de la importancia también del fuego en las culturas prehispánicas. Arriba vemos del Códice Florentino que están haciendo una siembra con una coa. La coa estaba hecha de madera, como el encino que vemos ahí a la izquierda de la figura superior, y su punta estaba endurecida al fuego. Recuerden que los encinos están adaptados al fuego. Abajo vemos un paisaje que nos remonta en el tiempo porque es el Tajín. Vemos la pirámide y vemos la práctica de tumba, rosa y quema,
donde pues si se sembraba en esos suelos que son productivos un poco al principio, estos suelos tropicales, ¿verdad? Si se siembra ahí, se obtiene cierta cosecha, pero al año siguiente ya no se obtiene prácticamente nada, y con este sistema se obtiene una mejor cosecha, y a lo largo de 2, 3 años, lo que sí es impactante, porque cortan una parte de la selva y queman para reponer los nutrimentos al suelo, siembran, tienen un rendimiento de maíz, 1 año, 2 años, ya el tercer año es pobre, pues dejan recuperar a la selva durante décadas. Eso es en lo que consistía el sistema Rosa Tumba y Quema, pues en la época prehispánica. Actualmente se practica, pero ya está muy fragmentado el terreno, son menores áreas, y el tiempo de descanso que se deja para las selvas es muy corto. Bueno, para la vegetación, porque son zonas alteradas, no es que quemen realmente en selva virgen, sino en las zonas alteradas donde esto se practica, pues ya dejan muy poco tiempo de descanso. Si dejaran ahí descansar 70, 80 años, pues sí podría haber ahí un tipo de selva nuevamente. Y a la derecha vemos el códice de la historia tolteca chichimeca. Abajo vemos a Xiuhtecuhtli, el dios del fuego, con su penacho grande que representa a la víbora Xiucoatl, la víbora de fuego, la misma que podemos apreciar en el calendario azteca y en el Museo de Antropología. Y aquí está Tlaloc, ¿verdad? El dios del agua. Estas volutas representan agua en el lago de Texcoco. Estas grecas rojas representan fuego, la conjunción de agua y fuego, que era la sangre para los sacrificios que ellos hacían. Pero yo pienso que más allá de esa interpretación, que sin duda es muy certera, pues la hacen los arqueólogos, como vemos que aquí nace un tular del agua y del fuego, estoy seguro que las culturas prehispánicas, por ejemplo los aztecas, pues vieron cómo el tule crecía en las márgenes del lago de Texcoco, crecía en el agua, pues prácticamente, y que si se quemaba, rebrotaba, renacía. Entonces, sin duda que ellos apreciaron eso también, como en cualquier parte del país lo podemos ver, y lo representaron en sus códices, aparte de la otra interpretación religiosa, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa en la conquista? Pues traen ganado, muchas cosas pasan desde luego, pero los conquistadores traen ganado porque observaron que había muchos pastos que no se aprovechaban, ¿verdad? Aquí no había animales de tiro, debemos recordar eso, y pues de esa manera es como empiezan en México las quemas con fines ganaderos, ¿verdad? Para buscar ese rebrote que se le llama pelillo, que son pastos tiernos, muy nutritivos, eh, que le encantan al ganado, porque el pasto seco pues es duro, mucho menos nutritivo. Entonces si se quema se regenera ese pasto, porque los pastos están también muy adaptados al fuego. Y es así como desde épocas prehispánicas y desde la conquista tenemos incendios agropecuarios en México, que son la principal causa, como vamos a comentar, ¿verdad? Más o menos 40% de las causas de incendio en México se deben a factores agropecuarios, pues ya tienen más de 500 años. Y aunque ha habido cambios en México, como que es el momento ya de hacer algo muy diferente para que pues esta situación cambie. Quisiera mencionar que en México, pues desde los años 1900, bueno, la década de los 80, 90, empieza la investigación más en forma sobre diferentes aspectos de los incendios, como la ecología del fuego, pero realmente toma más poder a partir del presente siglo. Y hay instituciones como la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Washington, con un profesor mexicano que trabaja allá, la UNAM, y otras instituciones que han hecho equipo y que abordan aspectos de ecología, manejo del fuego, combustible, regímenes del fuego, entre otras. La Universidad Juárez de Durango también ha hecho importantes contribuciones en materia de peligro de incendio. Corre el Sistema Nacional de Peligro de Incendio con la CONAFOR. El INIFAP ha hecho muchas investigaciones sobre ecología, efectos del fuego, comportamiento del fuego, peligro de incendio. Y la parte de dendropirocronología también la han trabajado mucho. En el Colegio de la Frontera Sur se ha abordado ecología del fuego, pero más el uso tradicional, el uso cultural del fuego por las comunidades. Es un tema muy, muy valioso que tiene que ver también con el manejo del fuego, desde luego. Y la Universidad Autónoma Chapingo, donde su servidor labora,
pues se ha abordado lo que es la ecología del fuego, el manejo del fuego, efectos del fuego, combustible, regímenes de fuego, factores de peligro, comportamiento del fuego, entre otros, ¿verdad? Entonces, estas son las instituciones que principalmente han aportado para que pues esta área del conocimiento tenga un poco de información, ¿verdad? Hay más instituciones, pero creo que son de las que más han estado trabajando en esta temática. Y yo quisiera dejar muy claro que manejo del fuego no es solamente prevenir y combatir incendios, que es una labor muy honorable, peligrosa, de heroísmo, que le guardamos mucha admiración a quienes se dedican a esa labor, pero no es todo lo que compone el manejo del fuego. Es una parte indispensable, siempre tendrá que estar ahí la prevención y el combate. Pero vamos a ver la definición para explicarme un poco mejor. El manejo integral, incluso se le ha denominado, del fuego, involucra operaciones, investigación, ¿verdad? Uso del fuego, políticas públicas, uso de esta investigación, políticas públicas y otras cuestiones en un contexto de maximización de beneficios del fuego, ¿verdad? Y minimización de sus efectos detrimentales, encaminadas a reducir incendios de origen humano, preservar la biodiversidad y la productividad, y utilizar el fuego ecológica y comunitariamente con bases científicas, porque si bien todo incendio no deseado hay que combatirlo, hay que prevenirlos, ya hablábamos de los incendios agropecuarios, por ejemplo, y que también más o menos un cuarto de los incendios en el país se deben a fogatas mal apagadas, a colillas y cerillos mal apagados. Pues eso tiene que las autoridades están trabajando en ello, pero es un campo donde todavía se puede hacer más, ¿verdad? Más conciencia en la gente, más prevención. Pero aparte de eso, decíamos que el fuego es necesario en muchos ecosistemas. Si lo quitamos es peor, como vamos a comentar ahorita, pero es un fuego con medida, ¿verdad? No es un mega incendio. Y también las comunidades, como ya vimos, históricamente han utilizado el fuego. Es una realidad. Y como el planeta está hecho para la combustión, pues es una quimera, un sueño. No es ser realista el pretender eliminar el fuego y sale contraproducente si se logra durante unos años, incluso unas décadas, porque va a regresar más fuerte y nos va a golpear peor. Entonces, hay que manejar el fuego, hay que ser su aliado, utilizar su cara positiva y reducir al mínimo su cara negativa. Así que el manejo del fuego involucra el manejo ecológico silvícola del fuego, el manejo comunitario por parte de las comunidades rurales y la prevención y combate de incendios, ¿verdad? Principalmente. Y aquí quisiera comentar sobre ecología del fuego, que es el estudio de las relaciones que tienen los seres vivos con su ambiente y entre sí, pero bajo la influencia del factor fuego. Lo que vemos aquí son imágenes de Don Goyo, ¿verdad? Del volcán Popocatépetl, en la región central de México, que con sus emisiones ha provocado incendios. Aquí vemos uno que tuvimos la oportunidad de recorrer con las autoridades del parque, como un año después de que ocurrió este incendio, y pues cubrió cientos de hectáreas, pero aquí están los efectos un año después. No hubo casi mortalidad de árboles, se redujeron los combustibles y pues el fuego está haciendo lo suyo ahí de manera natural, ¿verdad? No pudieron acercarse a combatirlo por la situación de las mismas emisiones en ese momento del volcán y sin embargo no fue un incendio destructor que haya acabado con el arbolado, ¿no? ¿Verdad? Cumplió su cometido como el reciclaje de nutrimentos, y otros efectos que vamos a comentar, favorecimiento de la regeneración de árboles. Miren, aquí cayó un rayo, está la marca sobre el árbol, y de aquí se derivó un incendio. El zacate de atrás no está quemado, el de adelante sí, y ya tiene los rebrotes que le gustan a la fauna, que le gustan al ganado, porque son más tiernos y nutritivos, ya habíamos comentado. Entonces queda marcado perfectamente dónde inició este incendio natural por un rayo y por dónde avanzó. Este no se extendió mucho porque aconteció cerca de un campamento de vigilancia y concurrieron rápidamente ahí a controlar el incendio, ¿verdad? Pero el punto aquí es que los incendios naturales muchas veces avanzan de arriba para abajo. Entonces son menos intensos, menos severos, menos dañinos para los árboles que un incendio que genera el ser humano y que quema de abajo para arriba en las laderas y es más intenso, ¿verdad? Más destructor. También tenemos que referir lo que es un régimen de fuego, que simplemente son un grupo de características como la época en que ocurren estos incendios de origen natural, ¿verdad? La extensión que cubren, si son superficiales, todo esto, la intensidad que tienen, que son de moderada intensidad, decíamos en este caso del pinar los incendios.
Entonces, eso es lo que conforma un régimen de fuego, de tal manera que muchos pinares, precisamente compañeros del INIFAP han investigado esto, muchos pinares se queman cada 3, 5 años, como este bosque de pino de las alturas de Pinus Harvegi, pues es natural que se queme en ese periodo, y eso permite que los combustibles se mantengan sin grandes acumulaciones. Si por una gran eficiencia en prevención y combate se logra que un área no se queme durante varias décadas, híjole, iba a haber 40, 50 toneladas por hectárea, cuando normalmente habría 15, máximo 20 toneladas por hectárea de materiales combustibles, y cuando eso se queme, pues no va a haber manera de que sea leve esa quema, va a ser intensa y va a afectar a muchos árboles, va a matar a muchos árboles. Y estos regímenes de fuego pueden ser naturales, cuando son causas naturales, como las que acabamos de explicar, las que los generan los incendios. Puede haber alguna alteración por el ser el hombre, ¿verdad? Por el ser humano, perdón, por el hombre, y como la que acabamos de comentar, por ejemplo, que el ser humano queme mucho o provoque muchos incendios, por causas como las que hemos comentado y muchas otras más, o bien que en su afán de cuidar la naturaleza no permita que el fuego ocurra donde debe ocurrir, con medida, insisto, y eso a la larga pues no se puede impedir que se queme y el fuego va a venir más fuerte. Entonces eso es un régimen de fuego alterado, donde se quema con mucha frecuencia mayor a la natural, o donde no se permite que ocurra el fuego donde debería ocurrir, y pues genera más acumulaciones de combustible, que junto con el efecto de invernadero del cambio climático, pues eso va a implicar incendios todavía más severos, más dañinos. Y hay un régimen de fuego que se denomina base, donde hay causas naturales, hay incendios provocados por el hombre, pero no son muchos, entonces no se altera ese régimen, ese ritmo natural de incendios, no se altera mucho, ¿verdad? Y esa es la situación que hay que buscar hoy día. Reducir incendios no deseados, pero manejar el fuego, ¿verdad? Entonces, hay algunos tipos de vegetación que se consideran mantenidos por el fuego, como los bosques de pino, que vamos a comentar ahorita, ¿verdad? Y decíamos que México es el país más rico del mundo en número de especies de pino. En estos dos cuadros, la primera columna, pues son la mayoría de las especies de pino que tenemos. No importa que no alcancemos a distinguir, lo que quiero que vean aquí es el contexto del cuadro. Las demás columnas son adaptaciones al fuego, que la corteza gruesa, que aísla el cambium vascular debajo de la corteza, que es lo que va generando nueva madera, ¿verdad? Es tejido vital para el árbol. La corteza lo protege del calor excesivo del fuego. O en un área que se quema, si hay pasto, no puede haber regeneración hasta que el fuego elimine el pasto, y entonces la semilla entra en contacto directo con el suelo mineral y ya puede establecerse. Una buena poda natural también limita que pueda coronar el fuego, que pueda hacerse de copas, porque no hay ramas que hagan escalera de combustibles al fuego, ¿verdad? Hay otras adaptaciones, son varias, pero cada una de ellas está marcada en esta columna, y lo que me interesa que vean es que las especies tienen varias adaptaciones al fuego, las especies mexicanas. Esto está bien documentado con investigación, muchas de ellas, muchas especies, otras con observaciones cuidadosas, ¿verdad?, de gente especialista. Y ese es el panorama a nivel nacional. Sin duda que ahorita ya deberíamos poner más marquitas por ahí de adaptaciones que se han ido descubriendo, observando en campo, ¿verdad? Pero los pinares mexicanos están muy adaptados al fuego. Y aquí un ejemplo, la Universidad Autónoma Chapingo con la CONAFOR y con el gobierno de la Ciudad de México corrieron un experimento a principios del presente siglo en el Ajusco, con la participación y autorización de las comunidades de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, donde se quemó en parcelas pequeñas en la época más severa de incendios del año, que fue en mayo. En abril y mayo, en mayo fue en este caso, se quemó a las 2 de la tarde una parcela a favor de viento y pendiente, se simuló un incendio. Pero antes, en marzo, ya se había quemado en contra de viento y pendiente hacia abajo de la ladera. Como les digo, que ocurren muchos incendios naturales en este tipo de ecosistemas, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Y temprano por la mañana. Entonces, vean, aquí vamos a referirnos a los árboles con un centímetro de diámetro, el diámetro a 1,30 metros de altura,
vemos que que en este eje tenemos los diámetros, ¿verdad? A la altura del pecho, así se les denomina, de 1 hasta 20 centímetros. Y en este eje de las Y tenemos la probabilidad de mortalidad, que si lo multiplicamos por 100, tenemos el porcentaje. Por ejemplo, 0.6%, pues sería 60% de probabilidad de mortalidad. Esto se obtiene con unos modelos que se denominan logísticos. Es una herramienta estadística fuerte, no es nada más ir a contar la proporción de árboles que se murió por el tratamiento con fuego, ¿verdad? O que sobrevivió. No, sí se registra eso, pero es un modelo que considera características de los árboles y del fuego para predecir esa mortalidad. Y cada una de estas curvas, que son 8, que apreciamos aquí, son combinaciones de épocas de quema. Mayo, cuando está más severo el fuego, la temporada en su pico. Marzo, que es el límite para aplicar quemas prescritas. Hay condiciones más moderadas, ¿verdad? No está tan seco todavía. También se probaron áreas con mucha densidad de arbolado, áreas con pocos árboles, y se quemó tanto temprano en la mañana, apenas se podía hacer, como en la tarde, cuando pues las condiciones están más secas, hay más viento, en fin. Y vean ustedes que cuando se simula un incendio en mayo, en masas densas, cuando se quema a favor de viento y pendiente, pues por ejemplo, de acuerdo con los modelos, los árboles de 1 centímetro de diámetro prácticamente se mueren todos, el 97% se pierden. En cambio, con una quema prescrita en zonas un poco menos densas, pero sobre todo quemando en marzo hacia abajo de la pendiente, en contra de viento y pendiente, ¿verdad? Que el fuego avanza más moderadamente, como en los incendios naturales. En ese caso, solo hubo una mortalidad de 7% contra 97% del caso anterior para los árboles de 1 centímetro de diámetro normal. Y casualmente, fue una casualidad, pero nos da idea de las cosas, el área testigo, el área no quemada, tuvo una mortalidad de ese tipo, el 7%, donde no se prendió fuego, 7%, porque también hay competencia, hay otros agentes que en la naturaleza matan a los arbolitos. Entonces, esto nos deja muy claro que no es que se queme o no se queme un lugar de estos, ¿verdad?, con especies adaptadas al fuego, sino que cómo se quema, cuándo se quema, lo que va a determinar la mortalidad, los efectos. Y obviamente aquí también se redujeron los combustibles con esta quema más moderada y el peligro de incendio durante varios años. Muy bien, y en términos generales, cualquier combinación de todos esos tratamientos que comenté, pues en la medida que los árboles tienen más diámetro, pues se reduce la probabilidad de mortalidad. Bueno, igualmente cuando el fuego afecta solo 1/3 de la copa, ya sea quemándolo o deshidratándolo, aquí tiene media copa afectada, pero cuando afecta 1/3, pues es como una poda natural que, además, que elimina ramas que demandan muchos fotosintatos y que no, su follaje no aporta tantos fotosintatos, se consumen más de lo que producen pues esas ramas. Entonces, si se eliminan, como en este experimento por una quema controlada en este caso, pues la resultante es que un año después estos árboles van a crecer más en diámetro, ¿verdad? Aquí está el nivel de chamuscado bajo, que fue hasta 1/3 de la copa. Los árboles, como vemos en esta barra negra, crecieron más que un testigo no quemado, que aquellos árboles que, como tuvieron un nivel de afectación de entre 1/3 y 2/3 de la copa, o que aquellos árboles que tuvieron más de 2/3 de la copa afectada. Entonces, hay un efecto de poda natural cuando es leve el fuego, cuando es moderado, porque además sus cenizas, recuerden, las cenizas residuales de la combustión, pues son ricas en cationes, en nutrimentos. Entonces, se puede incluso favorecer el crecimiento de los árboles con un fuego moderado, con un fuego amigo, con una quema prescrita o con un incendio natural en muchas partes de la zona de afectación. Además de eso, como ya decíamos que el fuego en este tipo de ecosistemas, en el bosque de Pinus harvey, y nos estamos refiriendo particularmente, pino de las alturas, el pino que está en el Ajusco, que está en el Popocatépetl, en el Iztaccíhuatl, en el Pico de Orizaba, en el Cofre de Perote, en todas esas prominencias y muchas otras en el territorio nacional. Pues cuando se elimina temporalmente esa barrera del pasto, muchas especies cuyas semillas estaban esperando condiciones adecuadas en un banco de semillas, como el caso de plantas del género Lupinus, que es una leguminosa, su semilla es un frijolito con la cubierta muy dura, que también hemos trabajado experimentos con semillas y hemos visto con nuestros estudiantes cómo
el calor termina con la latencia física, ¿verdad? Que es un sellado que tiene la semilla con una cubierta seminal dura e impermeable, que a menos que se escarifique con una lija, que se eche en agua caliente o que se le aplique calor en un horno o ácido sulfúrico, pues la germinación va a ser muy pobre, mínima, insignificante, pero ya con ese tipo de tratamientos, o el fuego en la naturaleza que con su calor reblandece la cubierta seminal, pues ya viene una germinación abundante y por esa razón vemos este tipo de plantas en abundancia en zonas afectadas por el fuego, en los bosques de pino de las alturas, pero así hay muchas otras especies cuyas semillas están conformando ese banco, ¿verdad? Que también al ser eliminado el pasto temporalmente, pues permite mayor entrada de radiación y hay menos competencia aérea para que la semilla que arriba después del incendio también de estas especies, pues pueda germinar adecuadamente y que se establezcan ahí las plántulas. Entonces aumenta la cantidad de especies que hay ahí. Por ejemplo, si tomamos un área no quemada como las especies que hay en el sotobosque como un 100%, pues un año después de una quema prescrita van a aumentar a 45% más de especies, ¿verdad? Del sotobosque, especies herbáceas. 2 años después es como un 55-60% más. Ya al tercer año se vuelve a reducir a niveles semejantes a los del primer año, pero esto nos deja claro que durante algunos años el fuego genera condiciones en las cuales hay una mayor diversidad de especies. A mí me gusta mucho caminar por estas áreas después de que aplicamos un tratamiento de quema prescrita porque pues, es muy bonito, está lleno de flores. Ve uno muchas aves que llegan ahí a buscar el néctar de muchas de estas especies, o las abejas, ¿verdad? Que tienen mucha actividad en las flores de estas plantas. Muy bien. La regeneración, decíamos, ya explicamos que al eliminar la barrera temporal de la hojarasca, que a veces se acumula mucha, ¿verdad? De los pastos, pues se propicia la regeneración de los pinos. Aquí nos vamos a trasladar a otra zona, ahí en Oaxaca, una más por el municipio Sola de Vega, donde una masa de Pinus o carpa, variedad Ochoterenae, pues sufrió un incendio hace varios años. Tuvo diferentes niveles de intensidad, pero afortunadamente en general casi no hubo mortalidad de árboles en este caso. Hay incendios destructivos, desde luego, ya comentábamos que cuando se acumula demasiado material, el año es muy seco, hay muchos vientos, bueno, otra es la situación, pero en este caso el incendio afortunadamente no afectó muchos árboles, pero sí permitió la regeneración, ¿verdad? Aquí vemos una fotografía 2 años después de esa regeneración que se pudo establecer gracias al incendio, porque en las zonas donde no se afectó por el fuego, se registraron 10 plantulitas por hectárea, casi nada, literalmente, en tanto que en una zona donde el fuego tuvo buena intensidad, insisto, no, afortunadamente casi no mató árboles, pero fue un incendio, ¿eh? Ahí simplemente un compañero tesista fue a evaluar después del incendio lo que había pasado. Pero en esa zona quemada con más intensidad, casi 40,000 arbolitos por hectárea se tuvieron, como los que ven aquí, 40,000. Esto se debe a lo que ya comentamos, ¿verdad? Pero el fuego favorece la regeneración de los pinos y es otra forma de adaptación al fuego. Bien, y resulta que los pinares, los encinares, los pastizales, los palmares y otros tipos de vegetación, muchos matorrales, no todos, pero muchos matorrales, están dominados por especies adaptadas al fuego. Necesitan del fuego para que ayude a mantener esa composición de especies, para que mantenga un intervalo de estructuras y para que participe en procesos. El fuego mismo es un proceso ecológico en esos ecosistemas como los que acabo de mencionar y que cubren aproximadamente la mitad de los tipos de vegetación en México, que son 32 de acuerdo con la clasificación de Miranda y Hernández y Olocotzin. Usando otras clasificaciones más o menos se mantiene la misma proporción y más o menos la mitad de la superficie del país requiere en alguna medida de fuego, ¿verdad? Por tipos de vegetación y por superficie, la mitad aproximadamente. Pero hay ecosistemas también donde casi no ha habido rayos en milenios y milenios, ¿verdad? Rayos en seco. Es decir, de manera natural no hay incendios prácticamente. Así que las especies no han tenido que evolucionar con adaptaciones al fuego, a diferencia de los pinares, de los encinares, de los pastizales, de muchos matorrales, de los palmares, de las sabanas, ¿verdad? Y es el caso de gran escasez de especies adaptadas al fuego, que prevalecen especies no adaptadas al fuego en las selvas altas y medianas, ¿verdad?
Por ejemplo, aquí en la de El Ocote, en la reserva Selva El Ocote, en el 98, que fue un año de gran siniestralidad para todo el país, un año histórico, un año récord, lamentablemente, en muchos sentidos, en términos de incendios para el país, pues también esta reserva se incendió y el fuego cubrió como 23,000 hectáreas y tuvo grandes impactos aquí, sí, porque, insisto, en las selvas no hay esa adaptación al fuego por parte de las especies. Y algunas sí la presentan, pero la gran mayoría no, y pues el valor de la selva está en esa diversidad. Pues en una zona no quemada, una compañera tesista registró 45 especies de árboles en su zona de muestreo en esta selva, ¿verdad? Esta gráfica nos representa la dominancia de estas especies con algo que se denomina el valor de importancia, y aquí vemos que pues es una escalerita, ¿verdad? Que si ordenamos de más a menos, pues es tenue la diferencia entre especies vecinas, ¿verdad? En cambio, en un área que, esto fue a 7 años de los incendios, evaluando una zona que no se afectó por el fuego, ¿verdad? Encontró Lulú, esta señorita, que está haciendo ya su doctorado, Lourdes Maldonado, encontró 45 especies. Pero ella también halló que en la zona que se había quemado 7 años atrás, solo había 27 especies de árboles. En todos los casos estoy hablando aquí de árboles para la selva. Pero en otra área que se quemó en el 98 y en el 2003, ahí nada más había 13 especies. Entonces, el fuego claramente redujo ahí la cantidad de especies. La foto que vemos aquí, pues es algunos años después, pero notamos el gran impacto que tuvo el fuego en la mortalidad de los árboles. Muy diferente al panorama que vimos con los pinos, ¿verdad? Y los árboles, la mayoría de las especies del trópico, pues tienen cortezas delgadas y pues esa es una de las principales razones de la alta mortalidad. No hay ese aislamiento térmico para el cambium como en el caso de pinos y encinos. Algunas proyecciones con base en los trabajos de Lulú y otra colega nos dejan ver que pues aproximadamente en la zona que se quemó solo en el 98 deben pasar unos 37 años para recuperar la diversidad de especies, que no el porte de la selva, que no la densidad, pero al menos la composición. Pero en el área que se quemó 2 veces se estima que esto va a tardar un siglo, tan solo para que regresen la gran mayoría de las especies que estaban, sin que estén acomodadas igual que antes del incendio, ¿verdad? Entonces, estos ecosistemas son considerados sensibles. Ahí la imagen del centro, el rojo es un falso color que nos denota vegetación, selva, pero el gris que vemos ahí dentro del polígono de la reserva, pues son las zonas afectadas por el fuego, con muy alta mortalidad. Bueno, ya hablamos que hay ecosistemas que pues tienen muchas especies adaptadas al fuego, como pinares y encinares pastizales. Otros que tienen muchas especies sensibles, ¿verdad? Que dominan las especies sensibles, que el fuego no les va a hacer bien, como la selva alta, la selva mediana, el bosque mesófilo de montaña es otro claro ejemplo, donde si se quema va a haber mucha mortalidad y no hay algo que se favorezca ahí. La sucesión va a tardar mucho tiempo en restañar esas heridas, en recuperar la vegetación. Pero igual hay otra categoría, se denominan ecosistemas influenciados por el fuego, donde hay muchas especies adaptadas, pero también abundan las especies sensibles al fuego. Un ejemplo es el ecotono entre una sabana, o sea, la zona de transición entre una sabana y una selva alta, por ejemplo, porque en la selva alta, pues prácticamente no hay especies adaptadas al fuego, pero en la sabana dominan las especies adaptadas al fuego. Los pocos árboles que hay ahí, esos sí están adaptados al fuego, como el jícaro, ¿verdad? Crescentia cujete, que les comentaba al inicio de la charla, cuyo fruto se usaba y todavía se usa en alguna medida como una cantimplora natural, ¿verdad? Hay selvas bajas donde hay periodos de sequía muy largos, pero es un clima cálido, ¿verdad? Y muy húmedas en la época de lluvias, donde hay muchas especies adaptadas al fuego, pero durante siglos el uso del fuego, la ganadería, han eliminado de esas selvas las especies más sensibles. O sea, son selvas que no tienen su composición completa, muchas de ellas, no generalizo, y eso pasa en muchas de este tipo de selvas en la región central de Chiapas, donde hicimos este trabajo. Entonces, la mayoría de las especies sensibles ya fueron eliminadas. Comparamos contra estudios en la misma zona de diversidad arbóreas, de selvas bajas menos alteradas, y pues nos dimos cuenta, ¿verdad?, de la falta de esas especies, pero la mayoría de las que están, no importa de nuevo que no se alcanza a ver el nombre de la especie, es la primera columna,
Y nuevamente las demás columnas nos representan adaptaciones al fuego. Entonces vemos cortezas gruesas como las del huachipilín difisa americana, o que algunos árboles como Bauhinia ungulata, el pie de venado, que así se le denomina por la forma que tiene su hojita, parece una impronta, una huella de venado, ¿verdad? Pues se regenera en áreas quemadas, no tan abundantemente como los pinos para nada, pero es de los árboles de los que observamos mayor regeneración en esa zona que se había quemado y que evaluamos 6 meses después. Entonces, constatamos muchas adaptaciones al fuego, no hubo prácticamente mortalidad después de ese incendio, fue otro incendio que fuimos a evaluar, pero cotejando con listas de la región, les digo, se extrañan muchas especies que son las sensibles y que el fuego ha eliminado. ¿Qué pasa en matorrales? Bueno, hay matorrales como el chaparral de clima mediterráneo en el noroeste de México, que aunque ocurre un incendio catastrófico y ocurren entre cada 30 a 100 años, porque esto ha sido estudiado mucho en esos tipos de vegetación por los americanos, que también los tienen en California, ¿verdad? Pues ellos establecen esos periodos de retorno para el fuego natural y con efectos catastróficos, pero son incendios con 15 metros de largo de llama, 20 o más a veces. Pero pues asombrosamente muchos arbustos rebrotan, se rejuvenecen y otros se mueren, pero su semilla forma bancos o arriba de las áreas no quemadas, y así es la dinámica de la naturaleza ahí, ¿verdad? Entonces se reponen esas especies que se habían perdido por el fuego a través de semillas, de tal suerte que Odum, el gran ecólogo, ya decía que este tipo de sucesión gracias al fuego en ese tipo de ecosistemas, pues es una sucesión cíclica. Pero pues México es el cuarto país en biodiversidad a nivel mundial, algo así, entonces hay una gran riqueza de ambientes, una gran variedad también en los matorrales, ¿verdad? Simplemente en selvas bajas hay una gama, en matorrales también. Y si bien los que acabo de mencionar tienen una declarada adaptación al fuego, en otros no está tan clara la situación. Por ejemplo, fuimos a evaluar también una zona incendiada en la reserva de Tehuacán-Cuicatlán. Y pues aquí todo lo que ven con este Dacilirion, que es Dacilirion lucidum, fue afectado por un incendio que cubrió unas 300 hectáreas. Fue un incendio de copas porque el fuego llegaba y quemaba el follaje de Dacilirion. Pero pues cuando fuimos a evaluar 6 meses después con las autoridades de la reserva, resulta que casi no hallamos mortalidad, afortunadamente. Entonces, se ve que están quemados los estípites, ¿verdad? Los tronquitos de los Dacilirion, se ven puntas de hojas quemadas, deshidratadas en la base, pero la roseta la recuperaron, pues estos elementos, ¿verdad? Los Dacilirion. Muestran adaptación al fuego, pero sabemos por otras investigaciones, otras observaciones que seguramente, y bueno, así lo constatamos también, que las escasas lluvias que hay en toda zona árida después del incendio, o sea, después de la época más seca, cuando no son particularmente escasas, facilitan la recuperación de la vegetación, pero si aunado al incendio escasean todavía más las lluvias, es un estrés hídrico tremendo y entonces no hubiéramos tenido esta misma respuesta. Hubiera habido una mortalidad importante, no hubieran podido recuperarse del daño por el fuego los Dacilirium, ¿verdad? Pero aquí sí lo lograron, sí se dieron las condiciones. Los agaves también por el volumen de sus hojas, por la forma enrosetada, pues protegen el eje central donde se están generando sobre el tallo, ¿verdad? Tan cortito que tienen, donde se están generando las hojas nuevas, y mientras esa parte no se afecte por el calor del fuego, el agave sobrevive. Y también vimos ahí que agave potatorum y agave pecoqui, que son los que apreciamos en esta foto, el fuego casi no les hizo nada. Otra cuestión fue con Echinocactus plateacanthus. Sí observamos muy deshidratados a los individuos, entre sus costillas venía tejido verde, repito, fue un año pues sin extrema sequía dentro de lo que define a una zona árida, ¿verdad? Después de la época de incendios, pero tenemos más reservas con las cactáceas columnares, aunque a veces hasta rebrotan de la base. Hay más evidencia, como con el saguaro gigante, que después de incendios, allá en Sonora, en Arizona, los datos son de Arizona, después de incendios, hasta 2-3 años después, hay una mortalidad muy alta de los saguaros, ¿verdad? Les afecta negativamente el fuego, particularmente porque los pastos empiezan a invadir esas áreas. Entonces, pues no es tan fácil leer lo que pasa con los diferentes elementos en ciertos ecosistemas como este tipo de matorral rosetófilo, en zonas áridas, también en este caso de la
de la zona árida de Tehuacán, Cuicatlán. Los elementos leñosos en las partes bajas con más suelo como Juniperus, pues en la medida que tenían mayor daño a una altura una mayor altura con la cicatriz que deja el fuego en el tronco, también aumentó su probabilidad de mortalidad, igualmente con modelos logísticos, y en la medida que la proporción del árbol que resultaba afectada por chamuscada, pues es mayor, también la probabilidad de que la copa se recupere es menor. Simplemente a mayor intensidad del fuego, más daño, más mortalidad, ¿verdad? Menor posibilidad de recuperación para este elemento leñoso que es vecino a estas zonas de Dasylirion. En las partes bajas planas predomina el Juniperus. Bien, también quisiera comentar sobre el manejo tradicional o cultural, también se le llama así, del fuego. Recordemos que hay también una gran diversidad cultural en México, hay unos 75 grupos étnicos en el país. Mi abuela, en paz descanse, pues era 100% zapoteca, ¿verdad? Entonces, en mayor o menor medida, todos llevamos afortunadamente algo de sangre de estas etnias. Y pues hay comunidades, más allá de estas cuestiones, hay comunidades en las zonas rurales que originan incendios, ¿verdad? Por actividades agropecuarias. Pero mucho tiempo se les satanizó, mucho tiempo no se les reconoció, porque también hay muchas comunidades que hacen un buen uso del fuego. Tienen ustedes saben, una riqueza de conocimientos de medicina tradicional, de uso de recursos naturales. Son expertos, ¿verdad? Incluso en identificación de aves, de plantas, aunque pues ellos no tengan acceso a los nombres científicos, tienen sus especialistas que conocen con sus propias denominaciones pues gran parte de esa biodiversidad, e igualmente el fuego no podía ser de otra manera. Tienen gente que sabe quemar, ¿verdad? Que sabe quemar bien, y muchas comunidades se plantean en reuniones dónde quemar, cuándo quemar, cómo quemar, y capitalizar esa cara positiva del fuego que milenariamente han estado aprovechando. Entonces, como en cualquier cosa tenemos esa gama, igual los ciudadanos que van valga la redundancia, ¿verdad? Bueno, la gente de la ciudad que va al campo, pues hay quien es respetuosa, que no tira colillas, que no prende fogatas porque está prohibido, o las prende en lugares que están asignados para ello y cuida de apagarlas perfectamente, y hay quien tira la colilla, hay quien prende fogata donde se le ocurre y se le va el fuego, ¿verdad? Se genera un incendio. Entonces, como en todo, pues también en las comunidades hay en algunas comunidades hay algunas personas que pues no son tan cuidadosas al usar el fuego y que ahí viene derivado un incendio después, pero hay una gran experiencia, un gran uso responsable por muchas comunidades del país. Fíjense que hubo una experiencia en Chiapas, que aquí la compañera Victoria Pantoja, en su tesis de maestría, pues ella estudió, ¿verdad? Fue parte de su investigación, con comunidades rurales de la Depresión Central de Chiapas. Encontró que, bueno, la gente participó en una quema prescrita, y bueno, ahí no hubo ninguna complicación, tuvo 100% de supervivencia del arbolado. Se logró el objetivo que se buscaba, emisión de rebrotes de pasto, reducción de combustibles, y punto, ¿verdad? Todo salió bien, desde luego todo esto de acuerdo a la norma oficial mexicana de uso del fuego, que regula el uso del fuego en México, y con las autorizaciones debidas, ¿verdad? De autoridades y la comunidad que fue la que participó aquí. Pero también la comunidad es de las que manejan bien el fuego. Se topó un día con que apareció un incendio, ¿verdad? Se generó un incendio, pero notaron que había condiciones de viento moderadas, que no estaba muy seco y que ya se empezaban a acumular combustibles donde estaba actuando este incendio. Entonces la comunidad rápidamente se reunió, los líderes, y decidieron dejar que avanzara el fuego. Alertaron a la comunidad para controlar el incendio en cuanto ellos avisaran. Y bueno, ayudó a reducir esos combustibles, ese incendio. Fue una situación un tanto particular, pero la supieron identificar y manejar muy bien, porque finalmente ya decidieron controlarlo en un punto, pero lo dejaron correr. Los americanos hacen eso también, los técnicos. Se llaman incendios prescritos o incendios conducidos. Entonces, empíricamente la comunidad dejó correr este incendio. Aquí la maestra Pantoja evaluó los efectos de ese incendio y encontró un 98.9% de supervivencia. Estadísticamente no hubo diferencia con la quema prescrita que se hizo, ni con un testigo donde obviamente tampoco iba a haber mortalidad de árboles. Después hubo otro incendio en la zona, y ahí sí, ¿verdad? Desde el inicio fue a ayudar la comunidad, llegó con las autoridades federales, estatales a combatir.
Fue un incendio donde hubo una coordinación de elementos ahí para controlarlo, pero bueno, se controló, pero ahí sí hubo un 38% de supervivencia nada más, ¿sí? Entonces es muy diferente un incendio forestal a una quema prescrita e incluso a un incendio conducido, aunque en México pues apenas se va arrancando con estas cuestiones de incendios conducidos con mucha precaución, todavía se está empezando la normatividad, técnicamente no se aplican, pero ya se empieza a pensar en ello. Quemas prescritas ya se hacen más, quemas controladas se han hecho milenariamente. Aprovecho para comentar que una quema prescrita es un poquito más técnica, se puede modelar, ¿verdad? Hay herramientas para saber con base en topografía, la cantidad de combustibles, la velocidad del viento, qué velocidad de avance va a tener el fuego, qué largo de llama, y se busca que sean muy moderadas, ¿verdad? Un largo de llama de máximo 1 metro, una velocidad de avance de no más de unos 5 metros por minuto, por ejemplo, de una quema prescrita, que vaya lento el fuego. A diferencia de un incendio, donde en una pendiente pronunciada el fuego puede avanzar 80 metros, 100 metros en un minuto, en un pastizal, ¿verdad? Largos de llama de 5, 6, 7, 8 metros. Entonces es muy diferente la quema prescrita y la quema controlada también, desde luego, que un incendio. Pero en la quema controlada todo es empírico, básicamente, ¿sí? No hay ese nivel de planificación, pero si hay una planificación, sí se pone de acuerdo la gente. Y la norma oficial mexicana para el uso del fuego prevé tanto quemas prescritas como quemas controladas. Y otro trabajo, me voy a permitir leer rápidamente aquí de la doctora Ponce Calderón, es uno de sus artículos que tituló El nacimiento de los sin fuego, caso Parque Nacional Lagunas de Montebello, Chiapas, México, donde ha habido una influencia en las comunidades con una buena intención, ¿verdad?, de que usen menos el fuego, pero pues ha habido efectos negativos en el paisaje porque parte de esos tipos de vegetación, una buena parte requieren del fuego para mantenerse saludables. Entonces, si se busca excluir al 100% el fuego, no solo se afecta al ecosistema, sino también a las comunidades. Y aquí, bueno, está entre las autoras que están y autores, pues está su codirectora de tesis, está una doctora, que es la doctora Álvarez Gordillo, está la doctora Yoquiñe Rodríguez Fernández, que pues ha hecho mucho en términos de manejo tradicional del fuego en América Latina, en Sudamérica en particular, ¿verdad? Ella llamó la atención de cómo en Venezuela los pemones hacían sus quemas tradicionales en la sabana y la mantenían saludable, y que cuando llegan las políticas de prevención y combate de incendios se trastoca esto, la sabana empieza a perder sus componentes por un lado, debido a la exclusión del fuego se empieza a alterar y también se afecta el conocimiento tradicional, los saberes de la gente, ¿verdad? De los pemones. Entonces ella puso eso en contexto y bueno, aquí vamos a ver los resultados de Laura, rápidamente lo leo. De mantenerse la tendencia de supresión del fuego, o sea, eliminación total, se intensificará un proceso de transformación cultural y de degradación ambiental. Se puede generar una modificación drástica del paisaje que puede desencadenar nuevos incendios catastróficos. El desafío no es invisibilizar ni excluir al fuego, sino excluirlo en el mantenimiento, sino incluirlo, en el mantenimiento del paisaje, partiendo de la experiencia y conocimientos que tienen las comunidades campesinas, la investigación de ecología del fuego disponible y sensibilizar e integrar a las autoridades gubernamentales para la elaboración de planes de manejo del fuego que integren las prácticas locales, ¿verdad? Las autoridades, desde luego, están muy conscientes del papel ecológico del fuego, saben de los saberes de las comunidades rurales, pero en diferentes, aunque en general hay esa nueva visión, claro, una obligación fundamental, prioritaria, es la prevención y combate de incendios, pero el nivel en que se acepta esto en los diferentes estados del país varía también. Entonces, ese llamado a que en algunos estados se incorpore más esta realidad, que si nos negamos a ella, simplemente estaremos abonando a condiciones más explosivas, con más acumulaciones de combustible, que generarán peores incendios, máxime en el contexto de cambio climático global, temperaturas más altas, combustibles más secos, ¿verdad? Y con exclusión del fuego, pues acumulación de más combustibles. El fuego no lo podemos evitar, tenemos que convivir con él. De ahí este tipo de mensajes. Ya dijimos, ya estamos muy avanzados en la charla, ya comentamos de qué manera el fuego mismo contribuye al cambio
climático global. Recordemos que pues el dióxido de carbono, que es uno de los gases que principalmente se emiten por la combustión de material vegetal, contribuye con la mitad del efecto de invernadero a nivel del planeta, ¿verdad? Y que incendios forestales y quemas agrícolas o agropecuarias aportan más o menos 40% del dióxido de carbono en las emisiones a nivel global. Aquí vemos algunos incendios arriba un incendio en la región central de México, abajo un incendio muy grande, el más grande que hubo en el Estado de México en el 2017, que cubrió 3,000 hectáreas y que, pues aquí vemos la capa de humo que se acumuló en Texcoco, la población vecina, durante una semana, ¿verdad? Algo similar a lo que los humos del Estado de Guerrero generaron en la región central del país, o los humos de México en el 98 implicaron, porque fue una temporada de gran siniestralidad, implicaron en el sureste de Estados Unidos hasta donde llegaron los efectos, ¿verdad? De los incendios en México. O sea, los incendios no respetan las fronteras municipales, estatales, ni de los países. Particularmente en este contexto de emisiones. La Universidad Autónoma Chapingo hizo una prospección para CONAFOR hace algunos años, en la que se asumió, bueno, ¿qué pasaría si 30% de los incendios por causas agropecuarias en el país se lograran evitar y en lugar de ese 30% se hiciera una quema prescrita, ¿verdad? Con todas las de la ley. O sea, sí se quema un área, pero de 15 hectáreas, de manera prescrita, como hemos visto en las imágenes anteriores. Bueno, la temporada de incendios tendría una reducción en promedio de 20% en las emisiones de carbón. O sea, no es tratar de eliminar ese fuego porque, insisto, añitos más adelante, pues va a haber incendios peores que van a emitir más, entre otros efectos negativos. Van a ser incendios más extensos, más intensos, más difíciles, más peligrosos de combatir, con más efectos ambientales negativos de todo tipo, impactos económicos y emisiones para el efecto invernadero y emisiones que afectan la salud también de la gente, no solo de los combatientes, dado que se estaciona por largos periodos de tiempo el humo en muchas poblaciones, como ya hemos visto. Pero en lugar de ese 30% de incendios por causas agropecuarias, si se tuvieran quemas prescritas por 15 hectáreas en cada caso, el balance también van a emitir contaminantes, pero menos que un incendio. El balance es 20% menos de emisiones de carbón. Eso es más realista, es a lo que se tiene que tender, ¿verdad? Porque no es posible eliminar el fuego, no es posible, el planeta está hecho para la combustión. Rápidamente aquí un instructivo de quemas prescritas para el manejo integral del fuego que se hizo pues con Biomasa, AC de Chiapas, con la Universidad Autónoma Chapingo, el Servicio Forestal de Estados Unidos, la AIDE, auspiciado por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Participaron el municipio de Villaflores, el gobierno del estado de Chiapas y Semarnat con AMPI y CONAFOR, ¿verdad? Este es un librito, un manual que está disponible gratuitamente de manera electrónica, donde en esa región de Chiapas, la región central, ¿verdad? Se evaluaron 6 tipos de vegetación en términos de su complejo de combustibles, entre otras cosas. Participaron 40 señores productores de comunidades rurales, donde se les capacitó para participar en estas mediciones de la investigación y también en quemas prescritas. Hubo varios especialistas, uno de la CONAMP, ¿verdad? Muy versado en quemas prescritas. También otro, el ingeniero Pedro Martínez, también con mucho conocimiento de prevención y combate de incendios de mega incendios incluso, ¿verdad? Forma parte del equipo de expertos de México en combate de grandes conflagraciones. En fin, varios, a mí me hicieron favor de invitar a la parte de investigación y bueno, es lo que estamos mostrando aquí, pero había especialistas de diversa índole que pues ahí se capacitó. Gracias a todas esas participaciones a la comunidad. El ingeniero Pedro también ha hecho grandes aportes al trabajar mucho con las comunidades rurales, ¿verdad? Es muy conocido y respetado por ellas. Aquí unos resultados rápidamente, por ejemplo, del bosque de pino, vemos una carga total de 45 toneladas por hectárea en una zona de exclusión. Hicimos esta evaluación y pues hay mucho, es muy alto para un pinar esto. Aquí se extraña el fuego con medida.
También hicimos quemas prescritas a favor y en contra en pequeñas parcelas para medir la velocidad de propagación, para medir la longitud de llama y compararlo con la modelación por computadora de un modelo, de un programa norteamericano que se llama Behave Plus y dio buenos resultados la predicción en estos tipos de vegetación. Aquí vemos, por ejemplo, la quema en contra, un tramo pequeño, ¿verdad? Bien aislado por zonas quemadas que se corrió a favor. También se simularon pequeños incendios de esta manera, de una manera segura. Y bueno, salen una serie de consejos aquí, no solo para hacer la quema exitosa, sino para que no se escape. También eso es muy importante. Hay una serie de consideraciones para que el fuego no se escape de donde lo queremos confinar. Si, por ejemplo, la brigada sufre una ponchadura de llanta y llega tarde al sitio y trata de cubrir su meta de ese día, de hacer la quema por efectos de programación, ya se estaría incurriendo en un error porque se está cerca de terminar o tal vez ya se terminó la ventana de prescripción. Entonces hay que respetar esa ventana de prescripción. Si se dijo voy a quemar de 8 de la mañana a 10:30, 11, adelante. Pero si por este retraso se llega al área a las 11, pues no tiene caso hacer la quema. Hay que buscar otro día donde se pueda realizar. Habrá gastos, en fin, pero ni modo. A veces hay ese tipo de circunstancias y es una de tantas recomendaciones que se hacen producto de un análisis que se estuvo corriendo, ¿verdad? Durante mucho tiempo analizando, meditando y viviendo algunas cosas también. Y salen todas estas recomendaciones. Igualmente, así como con los modelos logísticos del pino de las alturas, los hicimos evaluando un área incendiada en la región, un área incendiada con Pinus o carpa. Obtuvimos estos modelos, aquí están sus gráficas, donde se predice la mortalidad a partir de la altura de los árboles y de la altura de cicatriz que deja el fuego sobre el tronco, la altura de quemado. Y resulta que si esto no lo pudimos hacer en las zonas de quema porque no hubo mortalidad en las zonas de quema, entonces no se puede modelar, tiene que ser donde haya mortalidad, y eso solo lo encontramos en zonas de incendio, y por eso pues tenemos que estudiar áreas de quema prescrita, pero también áreas incendiadas. Y de tal manera que esta ecuación, esta gráfica la trasladamos a un cuadro muy sencillo, donde el usuario puede ver, si mis árboles tienen 20 metros de altura promedio y mi cicatriz va a ser de medio metro de altura, lo que se consigue con largos de llama de entre medio metro y 1 metro, en un avance de fuego moderado, pues no voy a tener mortalidad del arbolado. Está marcado aquí con azul la zona recomendada para hacer la quema, pero ¿qué se puede tener en un incendio? Mis árboles de 20 metros, a lo mejor en un incendio que estuvo muy fuerte, ahí sí tengo 7 metros de cicatriz sobre el tronco. Ahí yo debo esperar una mortalidad de 94%, casi todo se va a morir. Es muy diferente, ¿verdad? Un incendio a una quema prescrita. Muy bien. Ya para acabar, quiero mencionar que el proyecto Ajusco de la Universidad Autónoma Chapingo, ahí hemos estado trabajando el tema desde antes del presente siglo, ¿verdad? Desde los años 80, inicios de los 90, pero a partir del año 2000, en la universidad, con la participación muy valiosa de estudiantes, se han generado 40 tesis sobre fuego, 69 ponencias en congresos y eventos internacionales en los 5 continentes. Hemos trabajado en 16 estados, colaborado con colegas de México, Estados Unidos y Canadá. Se han generado 56 artículos para revistas internacionales como Fire Ecology, el International Journal of Wild and Fire, Agrociencia, la revista Chapingo también. Y gracias a la información de tantos compañeros tesistas de la universidad que hemos estado trabajando ahí en equipo, pues se logró hacer este trabajo de incendios de vegetación, que son 2 tomos de poquito más de 800 páginas cada uno. El primero es un estado del arte sobre la ecología del fuego en México. ¿Cuánto se sabe de estos temas en los diferentes tipos de vegetación? Con mucha de la investigación hecha en la universidad, ¿verdad? Esta información ha servido para diferentes cuestiones, pero únicamente para terminar quisiera señalar que es muy importante estar conscientes de que no podemos eliminar el fuego. El planeta está hecho para la combustión, es parte de la ecología, es parte de la cultura, entonces lo mejor es convivir con él. Un uso moderado por parte de las comunidades, algunas lo tienen así, otras no, hay que ayudar a que eso pase, que la gente de la ciudad esté más consciente y genere menos incendios a través de fogatas, por ejemplo, de
de colillas y cerillos mal apagados, pero con base en investigación científica, también en el conocimiento tradicional, pues hacer este uso del fuego que reduzca combustibles, particularmente en este escenario de cambio climático global que viene, y que esos grandes incendios que hubo en Australia, en parte, sí fueron por el cambio climático, pero en parte porque muchas áreas que las comunidades de nativos deberían quemar ya no se quemaron. Entonces se acumularon combustibles y ello contribuyó a que la situación fuera peor. Finalmente, pues aquí mi reconocimiento para mis tesistas, aquí no están todos, pero están muchos, que les mando un abrazo, un saludo, y que sin su participación no podríamos tener este cúmulo de información como el que les muestro hoy día, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Agradecemos al doctor Dante Arturo Rodríguez Trejo y nos quedamos con esa reflexión. El fuego es parte de este ecosistema y tenemos que aprender a convivir con él y a saber manejarlo también. Doctor, muchísimas gracias. Aprovecho también para mandarle un saludo, como ya lo hacía usted, a todos los amigos que tenemos ahí en la Universidad Autónoma de Chapingo, a toda la gente que hemos colaborado con ellos, que han participado en este podcast, y a quienes no y tengan la intención de colaborar con nosotros, pues también la invitación abierta para todos los amigos de la Universidad Autónoma de Chapingo. Doctor, de nuevo, muchísimas gracias por esta participación en Podcast Conciencia. Muchas gracias, un privilegio y un gusto haber estado con ustedes. Gracias por la oportunidad. Un saludo. Doctor, para terminar, si alguien tiene alguna duda o desea contactarlo, ¿a qué correo lo pueden hacer? Claro que sí, es así todo con minúsculas y pegadito. dantearturo@yahoo.com. Perfecto. Nada más, no lleva momentos. Perfecto, está saliendo ya en la pantalla para que la gente que quiera contactar con el doctor Dante se pueda poner en contacto a través de este correo electrónico. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, y nosotros nos despedimos. Nos vemos en otro próximo capítulo de Podcast Conciencia. Yo soy Miguel Ángel Pequeño. Hasta pronto.